Muchas veces hablamos sobre qué coche es el más tecnológico del mercado y para ello hoy hemos traído los tres modelos que para nuestra opinión pueden ser de los más tecnológicos. Por una parte tenemos el Tesla Model S 2021, tenemos el Mercedes Clase S 2021 y tenemos el Porsche Taycan, que lo ha traído nuestro amigo de Autofácil Álvaro Sauras. Muy buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? La verdad que promete esta comparativa. Tenemos prácticamente medio millón de euros, podríamos decir. Son tres coches estupendamente tecnológicos, de lo mejor que existe. Y vamos a ver, siempre con la duda, Tesla, lo mejor en tecnología, mucha gente lo dice. Clase S siempre ha sido lo mejor, cuando se presenta un Clase S suele llevar todo lo mejor respecto a tecnología, pero Porsche con el Taycan también se ha hablado mucho respecto a ello y vamos a ver cuál gana. Existen muchas áreas de tecnología, entonces lo que tenemos que establecer aquí para poder llegar a una puntuación fiable es qué importancia le damos a cada área. Exactamente, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de tecnología, como dice Álvaro. Podemos hablar el chasis como tecnología, que me comentabas también Álvaro, podemos hablar exteriormente o incluso los sistemas que lleva. Tendremos que hacer un mix de todo y llegar a una conclusión. Tratar de llegar a una conclusión, sí. Pues empecemos, si te parece, Álvaro. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar es con la parte de los faros. Vale, en este caso estamos delante de un coche americano. Los coches americanos no se distinguen por llevar una estupenda tecnología de faros, sobre todo porque en Estados Unidos la reglamentación sobre faros es muy poco restrictiva, de manera que no tienen mucha motivación para hacer unos faros estupendos. Y estos son unos faros aceptables, dentro de que tienen tecnología LED, pero están muy por detrás de lo que encontramos en el Taycan o sobre todo en el Mercedes. También, por supuesto, Álvaro, tenemos que hablar de los radares anticolisión y de las cámaras que tiene este Tesla Model S. Lo primero que nos vamos a dar cuenta que los otros dos modelos, como luego veréis, tienen el radar de anticolisión muy destacado. En este caso podemos ver que lo tenemos en la parte delantera, ¿no, Álvaro? Y es discretamente... Claro, hay que tener en cuenta que siempre que tenemos un paragolpe de plástico podemos insertar dentro un radar, porque el plástico es completamente transparente a las microondas que utiliza el radar. Entonces ya es una cuestión de la persona, del fabricante y de la clase de campo de radar que quiera tener, cómo ocultarlo. De todas formas, donde destaca más Tesla es en el hecho de la utilización de cámaras para prestar sistemas de asistencia a la conducción. Señor Musk está convencido, y probablemente tenga razón, porque lo cierto es que cada vez que se marca un órdago lo lleva a cabo, de que se puede hacer conducción totalmente autónoma usando solamente cámaras, sin recurrir ni a radares ni a LiDAR, y ha llenado sus coches de cámaras. De hecho, los Tesla son los coches con más cámaras que podemos encontrar en el mercado. En ese sentido, es uno de los aspectos en los que Tesla es una disruptora. Otra cosa en la que es disruptora, el hecho de que te acercas a este coche con el móvil en el bolsillo y se abre. El hecho de que las llaves para abrir este coche, bueno, en el caso del Model S son llaves, pero en el caso del Model 3 son tarjetas. Cada tarjeta cuesta 35 euros. La llave de un Mercedes o la llave de un Porsche no va a costarte 35 euros si quieres, por ejemplo, pedir 10 copias. Y ni Mercedes, ni Porsche, ni Audi, ni BMW han conseguido la facilidad de vinculación con la aplicación y la efectividad de acercarte al coche y que se abra simplemente comunicándose con Bluetooth. Luego también hay que tener en cuenta dos puntos que yo destacaría. Primero vamos a encontrar luego en el Clase S una visión perimétrica del coche que Tesla lo podría hacer perfectamente con todas las cámaras que tiene alrededor del coche, pero sin embargo no lo hace. También comentar, como comentaba Álvaro, con el móvil directamente sacamos el móvil y podríamos abrir nuestro Tesla, pero sin embargo Mercedes, incluso Porsche, nos pueden ofrecer otros sistemas que también se abren con el móvil, pero tendremos que acercarlo con NFC, que como bien sabe Álvaro, muchas veces pues no va muy bien. Si os parece, ahora vamos a pasar al Porsche Taycan. Y por esta parte tenemos el Porsche Taycan. Se ha hablado mucho, Álvaro, de la aerodinámica de este coche y de que puede ser el mejor coche eléctrico del mercado, pero tecnológicamente habrá que ver que si gana o no. Lo primero que querría destacar es que, aunque esta unidad en concreto no lleva el radar y el sistema de visión nocturna, irían ubicados aquí y aquí. Una ubicación central del radar es la mejor posición para tener
el mejor control de los coches o una ubicación de dos radares en paralelo como hace Audi. Hay una cosa que quiero destacar radicalmente sobre el Taycan y que alude al exterior, y es la complejidad de las formas. Estos radios de curvatura tan cortitos, estos ajustes tan buenos, esta solidez es extremadamente difícil de alcanzar en un coche con los procesos de fabricación convencionales, y por eso cuando miras el Model S o por ejemplo el Model 3 tienes cierta sensación de planitud. Cuando a los fabricantes les empiezas a exigir como diseñador que pongan radios de curvatura muy pequeños, que las tolerancias sean más pequeñas, todo eso encarece un poquito la producción. Una cosa muy importante del exterior, es probablemente el único coche eléctrico con frenos decentes. Esto tiene sentido porque es un Porsche, y también tiene sentido en el resto de los fabricantes porque pretenden que la mayor parte de la frenada se haga mediante regeneración. En el caso de un Porsche no nos podemos permitir que no frene como un Porsche, entonces hay que poner unos frenos bastante gordos. Cualquiera de los dos necesitaría unos frenos así de gordos, porque para parar un coche de 2.300 kilos hacen falta unos frenos realmente portentosos, y eso es algo que encontramos en el Porsche y que no encontramos en absolutamente ningún otro eléctrico. Tiene chorraditas, como bien sabes, se abre esto eléctricamente, esto está muy bien, también es una cosa que se puede romper con el tiempo. En cuanto a las cámaras, no es un coche especialmente sensorizado. Hay que tener en cuenta que tampoco es el target de Porsche ofrecer un coche con todo tipo de sensores y asistentes a la conducción. Los clientes de Porsche lo que quieren es que vaya espectacularmente bien, pero no les preocupa tanto las asistentes a la conducción. De todas formas, tenemos una cámara aquí que funciona bastante bien para gestionar la regeneración y otros sistemas, como por ejemplo el mantenimiento de carril, y cuando se le ponen todos los gadgets, este Taycan es capaz casi de conducir solo, aunque no lo hace tan bien como un Mercedes. Mercedes actualmente tiene el récord en cuanto a conducción. Pues luego eso lo veremos cuando pasemos a la conducción. Y para acabar, hablemos, Álvaro, sobre este Mercedes Clase S. Mercedes siempre nos presenta en este modelo su última apuesta en tecnología, y este Mercedes Clase S acaba de presentarse hace prácticamente unos meses y lo tenemos hoy porque puede ser uno de los principales competidores. Mercedes con el Clase S siempre intenta hacer un demostrador tecnológico, y así ha sido durante muchísimos años. Las generaciones anteriores del Clase S son espectaculares en el sentido de que, por ejemplo, en Autofácil solíamos titular como "así serán los coches dentro de 25 años". Lo que ocurre también con este Clase S es que los tiempos han cambiado mucho. Con un ciclo de producto de unos 7 años, que es aproximadamente lo que viene durando un coche, es muy difícil que cada nuevo Clase S lo lleve absolutamente todo. Lo que sí hay que reconocer, y eso está muy bien, es que este Clase S vuelve a ser el coche con más gadgets del mercado. Y está de muerte para gente que quiere el coche con más gadgets del mercado, que obviamente es un área que tiene mucho público y por eso sigue siendo la berlina de lujo más vendida. Si quieres lo podemos repasar por fuera. Sí, lo primero que podemos ver en el Clase S son los radares, que son bastante notables, digamos, en este Clase S. Y antes hablábamos, Álvaro y yo, la cámara de visión delantera, pues lo podrían haber integrado un poco más, ¿no? Hay cosas que te puedes poner quisquilloso con ellos. Esto podría ser abatible perfectamente en lugar de estar puesto ahí, pero por ejemplo hay otras cosas como por ejemplo los faros son espectaculares. Los faros son los mejores faros que se pueden comprar actualmente. Entre los alemanes existe una guerra por ofrecer la última tecnología de faros, esto es así. Estos faros incorporan el mismo proyector que incorpora por ejemplo el Taycan, el Gela HD84, que es un proyector para alumbrado dinámico que es capaz de encender y apagar muchas zonas, pero además eleva la apuesta incorporando ese proyector de Automotive Lighting que tiene 1024 píxeles de resolución, de ahí lo de Digital Light. Cuanto más píxeles tienes, mejor va a funcionar la cosa en cuanto a alumbrado dinámico. Más cosas que destacar de este exterior. Las cámaras estereoscópicas, que además las puede utilizar el sistema de suspensión para ir pasando por encima de los baches, lo cual es espectacular porque este Mercedes, a diferencia del Tesla y a diferencia del Taycan, puede incorporar un sistema de suspensión activa. Pues si te parece, Álvaro, vamos a pasar al interior y si os parece, ya que tenemos el Clase S, pues vamos dentro.
Bueno, Álvaro, pues vamos a hablar sobre este Mercedes Clase S. Como comentábamos antes, Mercedes ha querido poner todo su esfuerzo prácticamente en el interior de este Clase S. Lo primero que nos vamos a encontrar en este Clase S es que cuando entramos nos hace una bienvenida con nuestro perfil de conducción. Podemos encontrar 3 modos de desbloquear este sistema. Por huella, que ayer me comentaste que no eras muy partidario. Es incluir una función que queda muy chula, pero que no aporta una funcionalidad realmente destacada. Vale, porque creo, yo esto lo llamamos en Autofácil golosinas. Sí, cosas que le ponen, cuanta más cosas le pongan, Claro, más chucherías. Sí. Cuando dejamos un coche decimos, pero viene con todas las chucherías y el reconocimiento del por la huella es una chuchería. Ahora, lo que sí sirve es para enseñárselo a la gente. Sí, eso sí. Que es de lo que hablábamos antes. Si podemos interpretar que una medida de la sofisticación de un interior es el tiempo que tardas en enseñárselo a un amigo, este Clase S tiene probablemente el tiempo de exposición a los amigos más grande de todo el mercado. A ver, luego también hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, comentábamos lo de la huella, pero también hay más modos de poner nuestro perfil. También un modo interesante es que directamente con las cámaras que tenemos en la pantalla central nos reconoce, le hace un reconocimiento facial y nos integra nuestro perfil y las condiciones que tengamos, tanto de asiento, bueno, lo que podemos encontrar ya en muchos coches. Pero es que Mercedes se ve muy obligada a innovar en el Clase S y claro, cada Clase S que hace es un poco más complicado que el anterior. Sí, cosas impresionantes de este interior, podemos tener airbags traseros por primera vez en la historia de los coches, podemos tener cinturones con airbag, podemos tener airbags anti-submarining en los asientos regulables. Bueno, todo tipo de airbags. Sí, vamos, puede convertirse en una puñetera bolsa de palomitas. Tenemos lo de la supervisión del conductor mezclado con la visión en 3 dimensiones, sí, que obviamente no se lo vamos a poder enseñar a la gente. Exactamente. Pero que está ahí. Sí, luego tendremos que hablar sobre ellos porque el Head-Up Display también es una pasada. El Head-Up Display de 77 pulgadas es una auténtica salvajada. Y tenemos la respuesta de Mercedes a la pantalla de Tesla. 2 aspectos sobre esto. Primero, el interfaz de usuario tiene que ser limpio, despejado, como este. Que se pueda buscar con facilidad y que una vez que se encuentra el destino y se va hacia ahí, se pueda cancelar con facilidad. Y después, lo más importante del interior de este Mercedes y de lo que está más orgulloso Mercedes sin duda, es la interacción multimodo. Es decir, tú puedes hacer las cosas de distintas maneras. Tú dices, puedo introducir un término de búsqueda. En realidad, dado que aquí el sistema de MBUX funciona muy bien, lo que van a hacer casi todos los usuarios es introducirlo vocalmente. Y decir, hola Mercedes, llévame al Hospital de la Paz en Madrid. Y directamente te lleva. Tener una interacción multimodal es la forma de asegurarse de que, aunque en opinión de alguien la cagues en un aspecto, puedas ofrecer 2 alternativas para hacer esa misma función de manera que nadie te pueda decir esto está mal hecho. Dice, no, es que a usted no le gusta hacer eso así, pero también lo puede hacer así o también lo puede hacer así. Y entonces tienes que decir, vale, correcto. Mercedes está claro que ha querido integrar todo tipo de tecnología. Por ejemplo, es muy fácil, como comentabas, la interacción. Directamente, para poner el Apple CarPlay, aunque no lo hayamos conectado previamente, le damos al botón y directamente, fácilmente podremos integrarlo. Bueno, Álvaro, también hay que comentar ya para acabar y no enrollarnos más, el sistema de luces que tiene este Mercedes Clase S. Espectacular. Podemos ver toda la parte delantera. Sí, escoger las luces, sí, con las luces podemos interactuar. LED. También cuando abrimos la puerta y encontramos un vehículo a los lados, se iluminará de rojo para advertirnos, que queda muy bien, y nos ofrecerá muchas diferentes funciones. Y para terminar, y vamos a ser sinceros, demonios, ¿qué es lo mejor de este Clase S? Estas almohadas. Es que Álvaro, te han encantado las almohadas. Estas almohadas están rellenas con una pluma que no sé a qué bicho se la han arrancado. Debe ser algún bicho mitológico del que solo había una unidad, un ejemplar, y son lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, si me permitís, voy a sacar a Álvaro del coche porque veo que vamos a entregar el coche con una almohada. Es posible, con una almohada menos. Bueno, Álvaro, pasemos a las 2 pantallas. Digo, perdón, el Tesla Model S, que es que... Bueno, es un interior minimalista, pero cuando salió
el Model S con esta pantalla vertical, todos los fabricantes murieron de la rabia de Nvidia, y encima es una pantalla, como dicen los ingleses, responsive, ¿vale? Tú haces aquí cosas y las cosas suceden en tiempo real. La verdad que va muy bien. Luego lo que hablábamos antes del navegación, vamos a ver, nosotros ponemos aquí, ir a Valencia y directamente con con 3 toques en 10 segundos ya hemos puesto el navegador. Eso, ni en el Porsche sobre todo no lo tenemos, y en el Mercedes lo tenemos, pero es todavía es más lento, no es tan intuitivo. E incluso aquí nos dice... Aquí a cambio las entradas mediante comandos vocales son mejorables. Sí. Entonces esto tiene una interacción monomodal, porque es a través de la pantalla, que es básicamente el único interfaz que hay en todo el interior, salvo algunos mandos que proceden de Mercedes, de la alianza original de Mercedes con Tesla, que en fin, yo creo que las cenas de Navidad de los fabricantes alemanes todos les deben recriminar. ¿Por qué? ¿Por qué les ayudasteis? Y si te parece, Álvaro, pues vamos a probar lo de qué tal responde. Llévame al Hospital La Paz. Pues mira, ha funcionado muy bien. Fantástico. Se ha defendido el Tesla. Se ha defendido increíblemente bien. Se ha defendido increíblemente bien. Y si decimos, tengo frío. Bueno. Muy bien, se subió 1,5 grados la temperatura. Nos está sorprendiendo. Nos está sorprendiendo. Vamos a hacer la última prueba. ¿Qué le podemos decir para acabar? No sé, ya has acertado el de 3. Seguir jugando es temerario. ¿Qué autonomía tenemos actualmente? No se entiende. Vale, bueno, bien, vale. El interior de esto es muy sencillo. Muy minimalista. A ver, hay que definirlo como una pantalla central que va bien, va muy bien, hay que admitirlo. Es la mejor del mundo. Que tenemos Spotify, tenemos todos los controles fácilmente. Luego también, no hay que pasar... Y cuando digo la mejor del mundo, quiero decir que esto es más grande y mejor que la de Mercedes. Sí. No hay que pasar por alto que tenemos el modo centinela y tenemos la grabación. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que mucha gente... Tanto de la dashcam, que además se activa cuando tocas el claxon y te guarda los últimos 10 minutos. Eso nos va a servir, nos dan un golpe, vamos a saber si tenemos el modo centinela puesto, quién nos ha dado, que eso, ni con el Clase S, ni con el Taycan, ni con ningún coche que yo sepa actualmente se puede hacer. ¿Cuál es la pega del Model S? Pues este es el segundo coche que hizo Tesla, el primer coche serio después del Roadster, y evidentemente el interior es un poco mejorable en aspectos de diseño. ¿Te acuerdas lo que te decía del exterior del Taycan, de las sutilezas de la chapa? Pues aquí se refleja exactamente eso, es mucha superficie lisa, mucha superficie sin complejidades, pim pam, pim pam, pim pam. Hay que tener claro que de interior mucha gente dice Tesla, muy buen material, no tiene nada que ver ni con el Taycan ni con el Clase S. Por muy fan que seamos de Tesla o no seamos, no podemos decir que este interior, digamos, de calidades, ya habrá por gustos que le pueda gustar más, pero de calidades no ganan ni de broma. No es decepcionante, completamente decepcionante, pero no está a la altura de esos dos rivales. ¿Qué ocurre? Que esos dos rivales, Mercedes inventó los coches. Exactamente, hay que tener en cuenta que tienen muchos años esos fabricantes. Porsche trabajó para Mercedes antes de establecerse por su cuenta, entonces tienen el culo bastante pelado de encontrar formas de que el cuero esté bien plegado a las líneas, de que las cosas no crujan, de que no se caigan revestimientos en marcha, etcétera. Pero a cambio tiene muchas cosas como el modo centinela, como lo de acercarse con el móvil, como tal, que sencillamente pues no... como ponerle nombre al coche, que sencillamente no tienen los otros. Entonces son cada cosas uno muy tiene interesantes. También podemos aquí... Y probablemente es lo que buscan los clientes de Tesla, y por eso triunfan, porque lo que no se le puede negar a Elon Musk es que su marca tiene éxito. Sí. También tenemos muchas chuches, como comentábamos antes. ¿En qué coche nosotros podemos ver Netflix o YouTube? O hacer ruidos de pedos. Exactamente, ninguno. Pero ahora vamos al Taycan. Lo que pasa es que las chuches del Clase S son más snob. Sí, visión en 3D. Asientos que te abrazan. Son más elegantes, yo creo. Son más elegantes. Bueno, vámonos al Taycan. ¿Ya estás preparado? Ya estoy preparado. Pues ya tengo pantalla. Bueno, lo primero que hay que destacar, el velocímetro que tenemos con funciones táctiles. Tú lo has probado. TFT y curvo. Es la única pantalla de momento curva que tenemos en el mercado y está muy bien diseñada, muy bonita, con muchas funciones chachis, de manera que lo puedes configurar como tú quieras, ¿vale? Puedes tener ahí 3 cuadrantes y dentro de los cuadrantes puedes ir mostrando la información que te parezca y lo puedes hacer con relativa facilidad. Mandos normales en el volante, yo lo recomiendo muchísimo, especialmente el Drive Mode, porque es un mando
que necesitas poder manipular sin tener que mirar. Los mandos táctiles del volante, salvo que funcionan muy bien, no son una buena idea. Luego también tenemos mandos tradicionales de los asientos. Claro, como te explicaba ayer, Porsche es una marca que la que no le gustan mucho los experimentos. Exactamente, Porsche va a lo seguro. Porsche dice, vale, pues lo hacemos así, pero sabemos que va a estar bien. Porsche cuando escoge un rumbo, primero son muy cabezotas, no hay más que ver la existencia del 911, que dicen, pero esto creemos que tiene que estar así, así, así y así. Y normalmente cuando lo termina, lo deja níquel. En Porsche yo creo que se busca sobre todo conducción. Este Taycan está pensado, como luego comentaremos, tiene un buen chasis y en tecnología, digamos, en cuanto a chasis, pues es el ganador. Han querido hacer con este Taycan, está claro, un coche deportivo totalmente eléctrico y lo han hecho, pues sí. El kit de soluciones que puede montar Porsche en el Taycan incorpora prácticamente todo lo que se puede montar en un coche actualmente, que si autoblocante, que si estabilizadoras activas, que si dirección trasera, que si cámaras neumáticas con 3 niveles de dureza, etc. Aún así, un grado más de sofisticación todavía a la que no ha llegado Porsche, probablemente porque además específicamente en un coche eléctrico comerse muchísimo el tarro con el chasis y la absorción de impactos no es especialmente necesario por la buena distribución de peso que tiene. El interior es un interior... Hay que destacar que tenemos en este caso la tercera pantalla que, bueno, va a servir para mandarnos información. Es cierto sobre que si nos ponemos a ganar apuestas tenemos 1, 2, 3, 4 y ahí detrás 5. Esta es una recreación de la pantalla que tengo a mi izquierda. Es básicamente la una pantalla, juxtaposición de la pantalla. Yo no estoy en absoluto en contra de tenerla aquí, pero también hay que reconocer que tampoco ha sido terriblemente innovadores con el concepto de vamos a poner una pantalla idéntica al lado de la pantalla convencional. La verdad que está bastante bien para mandar información, sobre todo a... Es la primera vez que un pasajero puede ver cosas de la navegación. Es la primera vez que un pasajero puede realizar tareas con la misma libertad que el conductor. En este sentido es un concepto completamente distinto del que está apostando Audi, por ejemplo, en coches deportivos como el TT o el R8, en el cual todo está centrado en una pantalla, y es un punto tecnológico importante. Pero el interior de este Taycan yo lo describiría como un interior no frills, un interior sin distracciones, un interior diseñado para conducir, que básicamente es lo que le pidieron los clientes, un interior en el que esté lo justo y necesario para manejar el coche. A ver, Porsche tenía que hacer un interior acorde a la marca que es. Yo creo que la ha hecho. Al fin y al cabo tenemos muy buenas calidades y tenemos una buena tecnología. También, dos cosas que habría que recalcar, yo creo que es la respuesta óptica de los botones, que queda muy bien porque vamos conduciendo y a veces, por ejemplo, en el Tesla, que no tenemos esa respuesta, vamos dando los botones y no lo que se refiere es que cuando tú pulsas recibes una pequeña vibración, que es una confirmación de que has pulsado la pantalla. Ahora, desde el punto de vista tecnológico y enseñárselo a la gente, comprendo que cuando te montas aquí la gente lo debe flipar porque de noche parece un auténtico Airbus. Todo pantallas, todo pantallas, todo pantallas, muy impresionante. Para acabar, vamos a ir al Hospital La Paz. Complejo. ¡Eh! Yo estaba dudando ya, ¿eh? Se está iniciando el guiado. Ahora. Bueno, bien, correcto. Prueba con lo de tengo calor, tengo frío, a ver si tengo suerte. Porsche, tengo frío. Joder, había dicho tengo calor. La temperatura subirá enseguida. Pues vaya, por Dios. Pues vamos a hablar porque ya me estoy cociendo, ¿eh? De momento ha funcionado, Pregúntale por la autonomía. ¿Qué autonomía tenemos? Quiere iniciar el guiado a Villarejo de Salvanés, calle Autonomía. 2,5. Bueno, ahora sí, vamos a probarlos. Ok, perfecto, de acuerdo. Bueno, pues finalmente nos hemos decidido por montarnos en este Clase S, que para nuestra opinión es el que más gadgets tecnológicos puede tener. Lo primero, acaban de activarse las cámaras de visión del coche. Tenemos cámara 360 grados y, como Álvaro estará de acuerdo, son impresionantes. Son pornográficamente buenas. Y además no solo son pornográficamente buenas, sino que es la primera vez en la historia de las cámaras de 360, voy a volver a ponerla en funcionamiento, que sirven para algo.
aparte de enseñársela a los amigos, porque claro, lo importante de una de estas cámaras es que te sirva para ver exactamente a qué distancia estás de esa línea, 30, 40, 50 centímetros, imaginemos que esa línea fuera un precipicio. Pues en muchos coches que ofrecen vista panorámica no tienes esta resolución. Sí, es que es espectacular, y sobre todo hay que recalcar todo el proceso que lleva esto detrás, la unión, que vemos que prácticamente podemos ver que es una cámara. Sí, sí, el stitching de las 4 imágenes Sí. es tan buena que yo en el caso de esta Saber vista dónde es. no entiendo cómo lo hace. No entiendo cómo lo hace tan bien. Y bueno, además tenemos las líneas de senda de Mercedes, que siempre son una ayuda inestimable a la hora de saber por dónde van a pasar las ruedas y por dónde va a pasar el resto del coche, especialmente teniendo una dirección trasera tan agresiva como esta, con 10 grados de giro en el eje trasero. Esto es muy importante. Entonces esto es de 10. Esto Sí, es de 10. la verdad que por las cámaras de 360 grados y de aparcamiento gana el clase S sin ninguna duda. Luego hay cámaras que, bueno, se podrían haber guardado. Por ejemplo, cuando paras en un semáforo te pone la cámara de semáforo. ¿Qué Pero dices tú? ¿Para qué sirve eso? Pues para meterle cámaras. Esa es la obsesión por hacer una lista de equipamiento lo más larga posible. Y además vamos a poner una cámara de semáforo que va a mostrar exactamente lo mismo que vea el conductor a través del parabrisas. ¿Para qué? Que podrían haber hecho algo, yo que sé. Porque podemos. Que la pongan en la parte trasera y bueno, ves lo que hay y no tienes que mirar el retrovisor, pero para adelante. No entiendo la lógica, pero bueno, tenemos una cámara. Bueno, y por último, Álvaro, háblanos del velocímetro 3D. La vista en 3D me parece tan soberbia, porque os juro que esto se ve en 3 dimensiones, o sea, tiene una sensación de profundidad que permite estimar las distancias a las que se encuentran las cosas, como inútil. Sobre todo por el esfuerzo visual que me estás haciendo hacer al mirar ahí abajo y joder, mi cerebro es que se tiene que estrujar las meninges para conseguir ver las cosas en 3D. Y la idea con, por ejemplo, el Head-Up Display es que el conductor siempre esté pendiente de la carretera, que la distancia focal que tienen que cambiar los ojos al mirar la instrumentación sea lo más parecida posible, que la fatiga visual sea lo más pequeña posible. Y ahora me pones una visión en 3 dimensiones que yo necesito por lo menos un segundo para aclimatarme a ella. Ahora, como sistema es muy alucinante. Sí, va muy bien, igual que el Head-Up Display, ahora lo comentarás, va... El Head-Up Display es impresionantemente grande, 77 pulgadas. Para que os hagáis una idea de lo ancho que es, ocupa casi un carril ancho. En una carretera estrecha ocupa completamente el carril. Se ve muy bien y proporciona todo tipo de información para la conducción, incluida una pelota que debe estar relacionada con la eficiencia y que espero que sea desconectable, porque para que os hagáis de nuevo una idea, es como la mira de un caza, ¿eh? Yo ahora mismo llevamos un Toyota delante, puedo colocar la pelota sobre el simbolito de Toyota y si tuviese un botón lo podría desintegrar. Bueno, Álvaro, a ver qué conclusión podemos hacer. Tesla, una marca nueva que ha querido poner toda su tecnología, y muchas veces hablamos sobre un ordenador con ruedas. Mercedes clase S. En el clase S siempre nos presenta Mercedes lo último en tecnología, y Porsche ha querido ir a lo seguro, implementando su nuevo coche eléctrico con un toque de deportividad. ¿A qué conclusión llegábamos, Álvaro? Pues muy parecida a lo que hablábamos ayer, y voy a intentar ser lo más rápido y conciso posible. Tesla es la puntera en cuanto a disrupción tecnológica, ofrece un montón de soluciones que son atrevidas y que probablemente el resto de los fabricantes no se puede permitir ofrecer. Mercedes inventó el automóvil, y eso, quieras que no, se nota. Cada clase S es una auténtica bomba de equipamiento. La gracia de este coche es que puedes citar su equipamiento durante media hora sin repetir absolutamente nada. Después tenemos a Porsche. Porsche lo que tiene es que lo hace extremadamente bien, pero no podemos encontrar en Porsche grandes innovaciones tecnológicas rupturistas, disruptivas, como por ejemplo en el Tesla, ni tampoco muchas chucherías, porque sus clientes no están buscando ninguna de esas dos cosas. El trabajo de Porsche es coger lo que existe en el mercado y lijarlo hasta que queda extremadamente suave. Pero si nos fijamos en la lista de equipamientos, si nos fijamos en el número de chucherías disponible, tenemos que admitir que el clase S vuelve a ser el pack completo de chucherías con el que cualquiera querría entretenerse. Como comentaba Álvaro, hay que tener en cuenta que son 3 coches totalmente diferentes. En Tesla nos vamos a encontrar un público que quiera algo más de tecnología, una marca nueva, un coche eléctrico que nos permita viajar cómodamente.
en un clase S es un coche que nos pueden llevar fácilmente o que vamos a tener una comodidad muy grande, y en un Porsche Taycan es si queremos un coche eléctrico con ese toque de deportividad pero sin perder todo lo que lleva Porsche detrás en cuanto a tecnología. Como ha comentado Álvaro, gana, digamos, tecnológicamente este clase S, pero hay que tener en cuenta que este Tesla Model S y ese Porsche Taycan no se quedan para nada atrás. Pues para acabar este vídeo, Álvaro, agradecer a Miguel, propietario de este Tesla Model S, por dejárnoslo, agradecer a Mercedes Prensa y agradecer a Álvaro Sauras, No, a Porsche. de Autofácil también, que nos ha traído este Porsche, y agradecer a Porsche por dejarnos también este Porsche Taycan. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle un pedazo de like y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.